Este suceso me pasó hace 3 años. Para mí era una noche de sábado cualquiera. Toda la semana había sido un correr constante. Había vuelto a casa agotado de mi turno en el bar de tapas. Y finalmente, me había reservado 2 días libres en mi calendario. Lo había apagado todo. Los mensajes de WhatsApp leídos, el teléfono en silencio, las pesadas contraventanas de madera cerradas. No iría a ningún sitio, no hablaría con nadie. Simplemente me perdería en la frescura de mi vieja casa andalusí. Mi plan era sencillo: ver una serie en Netflix todo el día, comer aceitunas y jamón, olvidarme de cómo había pasado el día. Esa noche llovía, pero no era una lluvia cualquiera. Era una típica tormenta mediterránea que hacía temblar las gruesas paredes de piedra, azotada por el viento, con relámpagos que de vez en cuando parecían rasgar el cielo. Con cada estruendo, las paredes de piedra caliza de mi casa parecían resonar. Mientras dentro hacía fresco, el rugido que venía de fuera se sentía como algo oscuro que merodeaba justo al otro lado del suelo de mármol de la terraza. Habían pasado las 12 de la noche. Las pesadas contraventanas de madera estaban cerradas. La lámpara de mosaico del salón estaba tenue. Había puesto una serie en Netflix, pero mi mente no estaba en lo que veía, sino en el silencio. Justo entonces, oí un ruido. No era muy claro, más bien como si alguien se hubiera apoyado en la puerta de hierro del sótano, o hubiera golpeado sin querer la escalera de mármol. Al principio no le di importancia. Será el viento, me dije. Quizás algo volando ahí fuera había golpeado. Pero dentro de mí había una inquietud. Luego oí otro ruido desde el sótano. Fue entonces cuando mi tranquilidad se desvaneció un poco. No esperaba a nadie a estas horas de la noche. Algo inexplicable, como si todo se hubiera roto de repente. Me levanté, encendí la araña de cristal y caminé hacia las escaleras de mármol que bajaban al sótano. Ya no podía ni acallar el sonido de mis pies sobre la piedra fría. Miré hacia abajo por las rejas de hierro del sótano. No había nada, pero la lluvia, en ese momento se intensificó más, o así me lo pareció por el efecto del suceso. El viento rugía tanto que parecía como si alguien a lo lejos estuviera llorando con una melodía flamenca. Abrí lentamente la puerta de hierro. El aire frío y húmedo se coló inmediatamente. Las gotas de lluvia me golpearon la cara. Entrecerré los ojos, miré hacia abajo. La vieja bodega estaba completamente vacía. No se había volcado ningún yunque, ni había rodado ninguna ánfora. Todo estaba como debía estar, o eso parecía. Estaba a punto de cerrar la puerta cuando algo en la bodega, entre los ladrillos rotos, llamó mi atención. Barro fresco. Como si alguien hubiera estado allí, hubiera dejado huellas. Volví adentro, cerré la puerta de hierro firmemente y la cerré con llave, pero había una inquietud dentro de mí. Faltaba algo. Miré hacia mis pies. Había una gota de agua fangosa en el suelo de mármol. No venía de fuera, como si alguien hubiera caminado desde adentro. Esa gota había avanzado desde adentro, hacia las escaleras del salón. En ese momento algo helado corrió por dentro de mí. No un temblor, sino un silencio que parecía llegar hasta mis huesos. Mi mirada se deslizó involuntariamente hacia la escalera del hall de mosaicos detrás de mí. El piso de arriba estaba completamente a oscuras. Solo había cosas que sabía que estaban allí. Fragmentos de ánforas antiguas, un reloj de sol, pequeñas campanas que a veces tintineaban con el viento. Pero ahora, ese lugar se sentía diferente. En ese momento oí otro ruido. Esta vez un sonido de clic, pero esta vez definitivo, claro y duro. El sonido de clic volvió. Esta vez desde arriba, desde el piso de arriba. Como si una ánfora, o alguien, hubiera cambiado de lugar. Tal vez había golpeado el viejo reloj de sol. Tal vez había tocado los azulejos de la pared. Pero el sonido era demasiado claro. Me quedé allí de pie. Mis pies se negaban a moverse. Contuve la respiración. Ese silencio de la casa ya no era una paz, sino una amenaza. Mi teléfono estaba en la mesa antigua del salón, pero incluso ir a cogerlo me daba miedo. Mi mirada se quedó fija en la escalera de mosaicos que subía al piso de arriba. Esa abertura oscura, con valor, alcancé el interruptor de la araña de cristal. La luz no iluminaba completamente la entrada del piso de arriba, pero al menos las sombras retrocedieron un poco. Me acerqué lentamente, pisé el primer escalón, crujió, como si la casa también dijera no lo hagas. Subí paso a paso. Encendí la linterna de mi teléfono. Empujé la puerta de madera del piso de arriba.
En la luz tenue, las partículas de polvo danzaban en el aire. Sillas antiguas, marcos de cuadros viejos, un vestido de flamenco y algo más. Justo al lado del gran armario con espejo del rincón, había un espacio vacío. No recordaba que hubiera un área así allí antes. Mi corazón parecía salirse de su sitio. Con cada paso que daba, una voz dentro de mí gritaba: «¡Vuelve!». Me detuve justo delante del espacio vacío. En el suelo, huellas fangosas avanzaban hacia adentro. Me agaché. A la altura de mis ojos, detrás del cofre antiguo, había una alfombra vieja apoyada contra la pared. Se ondulaba ligeramente. No había viento, pero la alfombra se movía. Dirigí la linterna, y en ese momento, un par de ojos me miraron desde debajo de la alfombra. No pude gritar. Mi voz se anudó en mi garganta. Solo me tambaleé hacia atrás. Mis pies se enredaron entre sí. Casi rodé mientras bajaba las escaleras. Agarré el teléfono y salí afuera. En ese momento, con las manos temblando, llamé a la Guardia Civil. «Mi casa. Hay alguien en mi casa», dije. Mi voz era casi un susurro. Huellas fangosas suben arriba. Se está escondiendo ahí. Nos miramos a los ojos. Minutos después llegó la Guardia Civil. Esperé en la calle, bajo la lluvia, temblando bajo las viejas farolas. Entraron. 2 agentes se dirigieron al piso de arriba. Uno se quedó al pie de la escalera. Hubo un breve silencio. Luego un alto ahí, una carrera, y luego bajaron a un hombre. Tenía el pelo largo, la cara empapada y sin expresión. No apartó la mirada. Nos miramos a los ojos. Uno de los agentes se acercó a mí. «Había montado una especie de campamento detrás de la alfombra antigua», dijo. «Allí había una manta y algo de comida. Esa noche nunca fue una noche de sábado cualquiera». Era la última semana de marzo del año pasado. El tiempo aún era frío, con lluvias ocasionales. Era entre semana. Estaba solo en casa. Había traído a casa archivos que normalmente debería haber dejado en la oficina, porque me estaba preparando para una presentación que tenía que entregar esa semana. Ya habían pasado las 12 de la noche. No tenía sueño. De hecho, había elegido conscientemente no dormir. Una camiseta cómoda, una casa silenciosa y una taza de café. Planeaba trabajar toda la noche. La casa tenía 2 pisos. Una pequeña habitación que usaba como despacho estaba en el piso de arriba. Daba a la calle. En la planta baja había un salón, cocina y una amplia zona de estar con ventanales que daban al patio trasero. A veces durante el día abría esta puerta acristalada para que entrara aire fresco, pero esa noche no había hecho tal cosa. Las primeras horas fueron más productivas de lo esperado. Pero cuando se acercaban las 3, empecé a sentir cansancio. Mis ojos parecían empañarse en la pantalla del ordenador. Pensé que me vendría bien un poco de movimiento. Bajé a la cocina para preparar un segundo café. Cuando bajé por primera vez, algo me pareció extraño. La cocina estaba fría, de una manera extraña. No solo frío de casa, sino como un aire que venía de fuera. Al principio no me di cuenta, pero vi que la puerta corredera de cristal de la parte trasera estaba ligeramente abierta. Había una abertura de unos 2 centímetros, como si alguien la hubiera dejado abierta a propósito, pero esa persona no era yo. Traté de encontrarme una explicación. Tal vez la había abierto por la tarde y se me había olvidado cerrarla, pero fuera así a 5 grados. Era difícil tragar tal explicación. No había rastros de tierra ni de barro en el borde del cristal, así que no había una señal directa de que alguien hubiera entrado por ahí. Cerré la puerta. Comprobé el pestillo de seguridad. No era algo que hiciera normalmente, pero en ese momento, una voz dentro de mí dijo: «Echa un vistazo alrededor». Recorrí el interior de la casa. Nada me llamó la atención. Todo estaba en su sitio. Al menos eso creía. Cogí mi café. Volví a subir, pero había inquietud dentro de mí. Constantemente sentía como si se me hubiera escapado algo. Concentrarme se estaba volviendo cada vez más difícil. Incluso el silencio de la casa ya no me parecía normal. Y entonces, oí ese sonido. Venía de abajo. Un sonido claro de arrastre, como alguien arrastrando los pies sobre la alfombra persa. Era muy leve, pero resonó en el silencio, como si alguien estuviera caminando lentamente en la planta baja. Me enderecé congelado en mi silla. No me moví, aguzé el oído, esperé. Justo entonces,
Llegó otro crujido similar a pasos, esta vez muy cerca, tal vez al pie de la escalera. Levantarme y dirigirme hacia la puerta del despacho fue todo uno. Abrí lentamente la puerta, avancé hasta el inicio de la escalera. Mientras miraba al vacío oscuro, mi corazón latía con fuerza. No se veía nada desde abajo, pero una sensación, un instinto, alguien estaba ahí. Cogí mi teléfono. Lo mantuve preparado para marcar silenciosamente el 102, pero antes de llamar a la policía, pensé que necesitaba ver algo concreto. Cogí un palo de golf que tenía guardado. Empecé a bajar lentamente las escaleras. Pisé de manera que mis pasos amortiguaran el sonido de las baldosas. Y cuando llegué a la esquina del salón, lo vi. Una sombra apenas visible en la oscuridad. En el salón, junto a la ventana, me daba la espalda. Estaba agachado, como si estuviera escuchando algo. O esperando, ni siquiera se movía. En ese momento no pude razonar en absoluto. Mi cuerpo tomó el control. Inmediatamente huí al piso de arriba. Cerré la puerta del despacho. La cerré con llave. Llamé a la policía. Solo pude decir, hay alguien en mi casa. La policía llegó en 5 minutos. Ese tiempo me pareció toda una vida. Pero el operador se quedó en la línea constantemente, hablando para que mantuviera la calma. Los pasos no volvieron. Esa persona, fuera quien fuera, o seguía en la planta baja, o ya se había marchado. Cuando 2 coches patrulla se detuvieron al principio de la calle, no había salido ningún sonido de abajo. Los agentes no tocaron el timbre, revisaron directamente la puerta y al encontrarla abierta entraron. Les grité desde arriba. En poco tiempo registraron la casa. La planta baja estaba vacía, pero la cortina de la ventana del salón estaba entreabierta. En el cristal había una pequeña mancha debajo, que parecía hecha con las yemas de los dedos. Era evidente que alguien se había acercado mucho a la superficie interior del cristal. El pestillo de la puerta trasera estaba en su sitio, pero el pestillo había sido forzado ligeramente, como si alguien lo hubiera forzado desde fuera pero no hubiera conseguido abrirlo. La policía dijo que alguien probablemente había dejado la puerta abierta primero, y luego había vuelto a salir desde dentro. Tal vez pensó que yo seguía fuera porque las luces no estaban encendidas. No había cámaras en la casa. Nunca se aclaró por qué la puerta estaba abierta. ¿Cuándo entró esa persona o qué buscaba? La policía dijo que tal vez había sido elegida al azar, pensando que la casa estaba vacía, o tal vez había sido observada de alguna manera antes. No se había robado nada. ¿Qué creen que pretendía realmente ese hombre? Era principios de 2021. Después de la pandemia, mi trabajo se había vuelto de medio tiempo, y desde entonces no tenía un sueldo decente. Tenía 36 años y trataba de ser autosuficiente, pero en un lugar como Barcelona, con el alquiler, el supermercado, las facturas, realmente era difícil llegar a fin de mes. Por eso me había descargado la aplicación Rover. Pensé que tal vez podría pasear algunos perros o quedarme en casa de alguien por un corto tiempo, conseguir algunos ingresos extra. Los primeros trabajos fueron cosas pequeñas, pero un día una oferta que llegó a mi teléfono llamó mi atención. Me pedían que me quedara en casa de alguien durante 3 días y cuidara a su perro. A cambio me ofrecían 250 euros. En el mensaje decía que la casa era segura, que el perro era amigable y que podía usar la nevera. La oferta era francamente demasiado buena, pero precisamente por eso no pude decir que no. Brian era una joven que era la dueña de la casa. Hablamos por teléfono. Luego me invitó a la casa por un día. La casa estaba en un barrio tranquilo de las afueras. Era una casa unifamiliar con jardín, limpia y ordenada, típica de los barrios residenciales catalanes. Me hizo pasar, me mostró la cocina con sus azulejos tradicionales, me dio la contraseña del wifi, me presentó la cerradura digital de la puerta principal. Solo te he dado la contraseña a ti, dijo. Y entonces conocí a Diesel. Era un Rottweiler enorme. Su apariencia me asustó al principio, pero en 5 minutos se puso boca arriba y se tiró al suelo de terracota. Me trajo sus juguetes. Realmente era un gigante de corazón tierno. En ese momento me tranquilicé. El viernes por la mañana, Brian me recibió en casa. Dejé mis cosas. Por la tarde se fue de viaje por unos días con su marido a la Costa Brava. La casa quedó para mí.
El primer día pasó bastante agradable. Salí a pasear con Diesel por el Passeig de Gracia del barrio. Saludé a algunas personas, era un barrio silencioso y limpio. Cuando volvimos cociné una paella sencilla. Vi un poco de series. Diesel, tratando de caber en el sofá con su enorme cuerpo, se apoyó en mí y durmió así. Sonreí. «Eres un buen chico», le dije. Por la noche, alrededor de las 11, me fui a dormir. En ese momento había empezado a lloviznar afuera. Los pronósticos del tiempo habían advertido de aguaceros, pero no le di mucha importancia. El sábado por la mañana, me desperté con el sonido de la lluvia, golpeando contra las persianas mallorquinas. Las gotas que golpeaban las ventanas eran incesantes. Fue difícil salir, pero Diesel no se perdería su paseo. Me puse mi chubasquero, agarré el paraguas, dimos una vuelta corta, nos embarramos. Cuando volvimos a casa ambos estábamos empapados. Mientras lo secaba con una toalla, movía la cola alegremente. Hacia el mediodía la lluvia se intensificó más. El cielo estaba gris. No había oscurecido, pero las luces estaban siempre encendidas. Leí un poco, me sumergí un poco en el teléfono. Luego, alrededor de las 3, sonó el timbre. De repente me sobresalté, porque no debía venir nadie. Brian me había dicho que los vecinos no solían pasar mucho. Me acerqué silenciosamente a la puerta. Diesel también me siguió inmediatamente, pero no ladraba, solo estaba alerta. Miré por la mirilla de la puerta. Afuera había un hombre de unos 30 años, pelo corto, con un abrigo negro. Estaba empapado. Tenía las manos en los bolsillos, pero no parecía molesto. Dejando la cadena puesta, abrí la puerta un poco. «Hola, ¿vive aquí Caleb?», preguntó. Sus ojos no me miraban directamente. Miraba hacia detrás de mi hombro, hacia adentro. «No», dije. «Estoy cuidando el perro de mi amiga. Está fuera de la ciudad por unos días». El hombre asintió con la cabeza. «Me debía dinero. Iba a hacer el pago hoy, por eso pasé». «Lo siento, no está aquí», dije, retrocediendo un poco. Cerré la puerta cortésmente sin abrirla más. Cerré completamente sin quitar la cadena y giré la cerradura. Diesel le seguía mirando hacia la puerta. Algo dentro de mí no encajaba del todo. El nombre del marido de Brian no era Caleb. Había oído su nombre antes. ¿Había venido esta persona por error? ¿O tenía otro propósito? Esa noche iba a ser más inquieta, lo sabía. Pero no esperé hasta la mañana. Habían pasado la 1 de la madrugada. Trataba de dormir, pero mis ojos no se cerraban. La lluvia seguía cayendo a cántaros. El viento sacudía las contraventanas catalanas. Justo cuando empezaba a adormecerme, Diesel saltó repentinamente de la cama. Con un ladrido ronco y profundo, empezó a salir de la habitación. Corrí tras él hasta el salón. Diesel se había parado frente a la ventana, mostrando los dientes y gruñendo. Me acerqué al borde de la ventana, aparté ligeramente la cortina. Un hombre estaba justo afuera de la ventana. Miraba hacia el interior de la casa. No se movía. Su cara estaba oscura, pero permanecía erguido bajo la lluvia. No tenía paraguas ni capucha. Había puesto la mano en la ventana. No grité. Me retiré tranquilamente. Mi corazón latía con fuerza. Diesel empezó a ladrar como loco, como si fuera a saltar a la ventana. En ese momento, vi que el hombre de afuera retrocedía un poco. Caminó rápidamente y desapareció en la oscuridad. No pude llamar a la policía. Me quedé paralizado. Solo revisé la puerta y todas las ventanas desde adentro. Diesel se sentó frente a la puerta, sin levantar la cabeza. Esperó. Pasé la noche con dificultad. No le conté nada a Brian, porque aún estaba de vacaciones y solo faltaba un día para que volviera. Pero esa tarde hice las maletas. También metí a Diesel en el coche. Pasamos la noche en mi casa. A la mañana siguiente lo llevé de vuelta y dejé las llaves. Desde ese día hasta hoy nunca más entré en Robert. Nunca supe quién era ese hombre. Si realmente estaba buscando a alguien, o si tenía planeado algo más. Epílogo. Una semana después recibí un mensaje de Brian. Me preguntaba si todo había ido bien, si Diesel se había portado bien. Le dije que sí, que había sido un perro maravilloso. No mencioné al extraño, pero al final del mensaje había algo que me heló la sangre. Por cierto, cuando volvimos, encontramos algo extraño. En la ventana del salón había huellas de manos por fuera,
como si alguien hubiera estado presionando contra el cristal, y en el jardín trasero, bajo los naranjos, había pisadas en el barro, profundas, como de alguien que había estado esperando allí durante mucho tiempo. ¿No viste nada raro? No respondí ese mensaje inmediatamente. Me quedé mirando la pantalla durante largos minutos. Luego escribí, no, todo estuvo tranquilo. Pero mientras escribía, recordé algo que había pasado por alto. Esa última noche, cuando Diesel había ladrado tan ferozmente, después de que el hombre desapareciera, había escuchado algo más, un sonido muy suave, como si alguien estuviera caminando alrededor de la casa, despacio, con cuidado, como si estuviera marcando territorio. Y ahora, leyendo el mensaje de Brienne, una pregunta me atormentaba. ¿Cuánto tiempo había estado ese hombre observando la casa? ¿Y por qué había vuelto después de que me fui? Nunca supe la respuesta. Pero desde entonces, cada vez que camino solo por la noche y escucho pasos detrás de mí, no puedo evitar pensar en aquellos ojos en la oscuridad, mirando pacientemente a través del cristal empañado por la lluvia.